Bien, vamos a empezar con el primer caso de todos. ¿Sí? Esta es la guía. ¿Sí? La primera parte para arrancar es, dentro de todo, bastante simple, donde este ejercicio consta de lo siguiente. ¿Sí? Básicamente nos van a dar a nosotros algunos términos de algunas sucesiones, ¿ok? Y la idea es tratar de calcular algunos de esos términos, ¿sí? Es decir, tratar, por ejemplo, de hacer las cuentas y ver más o menos a cuánto llegamos en cada uno. Yo voy a hacer la muestra con el primero, ¿sí? Pero vamos a ver que son todos muy parecidos, así que yo ahora se los voy a mostrar, se los voy a dejar hecho como para que ustedes lo puedan ver a mano y después si lo quieren probar en Excel o en algún otro software para hacer las cuentas más rápido, así lo pueden hacer. Supongamos que empezamos con el primero, que dice A sub 9, ¿no? De el primero que es de todos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acuérdense ustedes que una sucesión es una función, o se puede pensar como una función de números naturales que van a tener imágenes reales. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer acá, el A sub 9 es como si yo dijera que para este valor que voy a calcular, n va a ser igual a 9. Es decir, me está pidiendo el problema que haga exclusivamente una cuenta solamente con ese valor y no con otro. Si acá no tengo que encontrar patrones, no tengo que encontrar cosas raras, sino que solamente tengo que calcular ese término y nada más. Entonces, por ejemplo, en este caso para a sub 9, ¿sí? Lo que voy a tener es, voy a tener una raíz de 9, una raíz cuadrada de 9, ¿sí? Dividido 9 más 1. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da. La raíz de 9 nos queda 3, porque 3 por 3 es 9. 3, ¿sí? En este caso, dividido 9 más 1, que es 10. Y básicamente la cuenta termina ahí. ¿Sí? No hay mucho más en ese caso para poder sacar. ¿Está bien? O sea que ese sería el primer término a considerar. ¿Ok? Entonces, fíjense que la idea fue bastante simple. Lo único que hice fue reemplazar los números. Fíjense si ustedes quisieran tratar de ver qué pasa con el resto de las sucesiones, ¿no? Yo voy a hacer un ejemplo con Excel para que ustedes vean, ¿sí? Cómo queda la idea con una cuenta similar con el caso B, supongamos, ¿no? Acá en el caso B lo que me piden es que sea, en este caso lo que me piden es B sub 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, voy a agarrar y voy a tomar, por ejemplo, distintos valores de n, ¿sí? Que n en este caso, recuerden que son, siempre estamos hablando de números enteros, ¿está bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que no estamos hablando de números reales, no estamos hablando de números, digamos, mejor dicho, son enteros, van a ser naturales, ¿sí? Ahí me corrijo porque justamente es la idea, nada que sean naturales, positivos. Entonces vamos a elegir, en este caso empezando por, ¿sí? Los primeros, ¿ok? Y en este sentido vamos a ver cuál es el B que nos corresponde, ¿sí? En este caso. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer simplemente es la cuenta, ¿sí? Expresada en lenguaje de Excel que me pide cada término de la sucesión. Entonces el término, fíjense, me dice, primero que haga 2 elevado a la n menos 1. Entonces tengo que hacer 2 elevado, ¿sí? A la n, que en este caso es este número, ¿está bien? Acá lo voy a fijar en este caso con la parte de las celdas para que quede bien, menos 1, lo cerramos ahí y luego hago la división que aparece abajo, ¿sí? Que en este caso me dice 2 por la misma celda, ¿ok? Que en este caso va a ser E4, también la voy a fijar, ¿ok? Para que quede en este caso todo esto menos 1 y todo esto elevado al cubo. Y me da como resultado en este caso un 1, si no hay mucho de misterio. Y voy a ver para el resto de los términos cómo me queda esto, ¿no? En este caso, fíjense, voy a tener en los primeros términos, ¿no? Todos estos números que aparecen acá. Digamos, acá aparecen en forma decimal, ¿sí? Si yo quisiera tratar de expresarlos en forma, digamos, de cuentas, lo que podría hacer, por ejemplo, en este caso, ya les digo, para que sea más semejante digamos, para que sea más semejante a la expresión del resultado, sería hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner numerador, ¿no? Acá, y en este caso el denominador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que voy a tener va a ser 2 a la 0, que va a ser 2. Luego, en este caso, voy a tener, mejor dicho, 2 a la 0, que es un 1, 2 a la 1,
En este caso 2 menos 1 que es 2, 2 al cuadrado, luego tengo 2 al cubo, ¿sí? Y luego tengo 2 a la cuarta. Y en el denominador, que es la parte de abajo, voy a tener un 1, ¿sí? 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, al cubo es 1. Abajo voy a tener un 3 al cuadrado, luego voy a tener, en este caso, un 5 al cubo, ¿sí? Luego voy a tener un 7 al cubo y luego voy a tener un 9 al cubo, ¿sí? Para estos resultados que aparecen acá. O sea que finalmente, el resultado final, ¿sí? Me va a quedar como, fíjense, numerador dividido denominador y efectivamente van a ser las mismas cuentas que aparecen en este caso, ¿sí? Vamos a ver en este sentido. Pequeño detalle, una vez que hay que ponerlo con igual, ¿sí? Para que efectivamente quede como valor, ¿no? Acá lo mismo, acá lo mismo, y en este caso lo mismo, ¿no? Vamos a tener acá, acá y acá. Y fíjense que efectivamente los resultados son los mismos acá, ¿ok? Entonces en este caso, bien. Entonces con esto van sacando, ¿sí? Los resultados de cada uno, ¿sí? Bien, luego lo que nosotros vamos a tener en este sentido, ¿sí? Es para el resto de las cuentas exactamente el mismo patrón. Supongamos que hacemos lo mismo para el punto C, ¿sí? Entonces, para el punto C, en este caso que tiene factorial, ¿sí? Tenemos C sub 3. Entonces yo voy a hacer la cuenta, ¿sí? De la misma forma que la hice con Excel, se puede hacer con tabla y hacerla manual, ¿no? También. Vamos a poner los valores de n. En este caso vamos a empezar por 1, 2 y 3, ¿sí? Y luego vamos a ir haciendo la cuenta una por una con los números que aparecen al costado. Entonces vamos a tener, fíjense, C sub n, que la fórmula es esta, ¿sí? Así que esa es la fórmula que vamos a replicar en todos los casos, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Vamos a tener menos 1 a la 1 más 1, ¿sí? Dividido 1 factorial, que vamos a tener menos 1 al cuadrado que es 1 y 1 factorial que es 1, ¿sí? Luego vamos con 2, que es menos 1 a la 2 más 1, ¿sí? Todo esto dividido. 2 factorial, que esto nos va a quedar menos 1 negativo, en este caso vamos a tener 2 por 1, y vamos a tener menos un medio, ¿sí? Y luego en este caso vamos a tener para 3, ¿sí? Vamos a tener menos 1 a la cuarta, que es un 1, dividido factorial de 3, que 3 por 2 es 6. O sea que esto nos queda como un sexto. ¿Está bien? Siempre por las dudas chequen, ¿sí? Con Excel o con algún otro software que les permita hacer las cuentas. Voy a hacer la cuenta ahora con el tercero. Fíjense que acá, por ejemplo, hicimos lo siguiente. Esta es la sucesión, ¿sí? D sub n, que es coseno de n pi por dividido n. Acá pusimos los términos de n, ¿sí? Acá pusimos d en función de n. Acá tenemos los números enteros del 1 al 11, porque básicamente la cuenta lo que pide es hallar el número de D11, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y básicamente lo que hicimos, fíjense en la fórmula, replicamos exactamente tal cual la fórmula de sucesión. Porque esta parte no es difícil, ¿sí? Simplemente es hacer las cuentas y tener cuidado con, ¿sí? Los enunciados y nada más. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero por el resto sería básicamente esta idea. Si ustedes quieren, entre paréntesis, que Excel aparezca o el resultado aparezca como fracción, lo que pueden hacer simplemente es en la parte de formatos pensarlo como una fracción. Y ese básicamente sería el tema. Acá, por ejemplo, fíjense que aparece como menos 0, ¿sí? Pero básicamente esto es porque es una fracción muy muy pequeña, ¿sí? Básicamente en coseno de 11 pi, que en este caso nos va a quedar para cosenos impares queda negativo, pero básicamente queda como menos un onceavo. Por eso justamente el tamaño tan pequeño.